gitna. Baka naman masunog pa kayo niyan. O, Bella. Salamat, Bella. Ayun. 8, 9, start! Ayan po mga amigo, sa pagkapatuloy po ng ating video. Nag-i-start na po tayong magluto ng barbecue. Di nalagyan ano, no? Pero masarap din, kalamansi. Asin. Lasa, bechin. Buenas tardes! Vamos a empezar. Asa na? Saan ang empezar? ¿Dónde, Bella? Bella. ¿Dónde vino ahí? Bella. Inauguración. 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 So, ayan, meron tayong pakandila. Ayan. Isa daw kandila, mag-start na Chame. Oh. Sophie. Sophie. Tapos, ayan. Ayan. Si Kuya Jose. Si Poge. Tayo lang. Si Chamame, kaya Chamame yan. Oh, Chamame, agua. ¿Dónde agua? Ayan, agua dito sa balde-balde. Oh, dito. Balde-balde. Dito, start. Oh, papaser yan. Yan. Agua. Vino, ¿dónde? Asa vino, Chamame? Oh, asan? Alcohol pala, di pala vino. So, ewan kay Chamame. Pag-start na tayo. Kay Balong, sigarilyo. Balong, masigal sa'yo sigarilyo. Hindi. Kaya naman daw. Asan na Chame? Saan mabisa? Meron siya. Medyo nasan yung mga barya? Ang tagal naman. O, ayan. Sindihan daw naman. Sindihan daw yung lahat. Inaugurasyon. Balong. Inaugurasyon. Ayan. May kay Chamame matindi. Wala kayo sa kanila Chamame. Grande! So ayan mga amigo, nagsistart na po ang inaugurasyon sa bahay ni Tia Cesa. At syempre, kailangan inaugurasyon. Open na! Ayan. Ayan. Inaugurasyon. Aha. Chame na. Escoba, may escoba daw. As escoba. May escoba daw. Alima. Okay. Ayan. Estoy aquí hoy en esta casa, en este pueblo, en este país, con fe y buen corazón. Amén. Doy gracias a esta familia que he venido a encontrar aquí hoy, que me han abierto esta puerta, este amor desde el primer día hasta hoy. Gracias a Dios. Por eso pido a Dios que Todopoderoso que bendiga a esta familia, que bendiga a esta casa, que bendiga a este país. Amén. Para que me reciban como de costumbre. Dios dice uno solo para todos. En nombre del Señor Jesús. Amén. El Espíritu de Dios está En este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. Está aquí para consolar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete.
Las velas unido, unir las velas. ¿Dónde está Paraguas, bobo? Oh, dame, no van a hablar. Punto. Ayan. Aha, aha, Bella. Vela, vela, vela. Bella! Bella! Bella ka ba? Paano gagawin? Bella daw, doon na yung kandila. Vela, vela, todo dentro, vela, vela. Baka naman masunog pa kayo niyan. O, Bella. Salamat, Bella. Ayun. Bella, lahat ng Bella. Ayan. Aha. 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 Bella! Ayun, nabasag yung baso. Oo. Yeah. Después, next la. Después, Esta escoba aha, escoba. para nosotros es signo de barrer toda la maldad. Ibig sabihin daw, ito daw escoba na to ay pampatanggal daw ng mga malas. Oho. Y hay a barrer todo. Asa si. Si uno tiene corazón sucio, barre. Bare! Si uno enfada con el otro, barre. Amen! Si problema está, barre. Bare! Si mamá quiere venir aquí, barre. Walis! Después, ito ba? Asi. Ara emperador. Ayan, ito. Amen! Ganyan nga sila, ganyan. O yan, ganyan, alak, alak. Ayun. Porque poco, mucho. Ayan. Ayan. Ayan, ayan. At tapos, asan? Después, ayan. Asi. Ayan na. Ayun, may ganon. Quédate mi Santo Espíritu, quédate mi. Todo siya mami, oh. Para sakar todo, malas. Sabi ko, tagalin lahat para lahat malas. Sabi ko, nagtago si Sophie. Nakakaloka kasi Chome. Ang saya. Asan na yung mga barya? Di ba may mga barya pa? Ayan, ayan, ayan. Dito babasok. Ay, di ba? Ay, kaya magagay. Ito yung Chome, meron pa sa kabila. Oh, ito. Sige, ate. Kaya vamos. Lahat daw, lahat daw, lahat, lahat. Kero. Ganun pala sa kanila. O yan, mga amigo. Kasi, ayan, tatanggal na malas. Aha, yon. Habang umuulan. Aha. Oo. Napaganda nga ni Chama may likod. Ayan, luminis. Yes, aha. Ayan. Esta. Aha. Así. Okay. ¿Qué más? Todos. Adentro, sa loob na tayo, loob na. Loob na, loob. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena de vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Playground. Quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Buksan yan. Ayan. Quédate en mí. Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón. Mi vida de tu amor. Quédate en mí. Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Quédate en mí.
toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, oh Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón. Ayan po mga amigo. Yan po ang ritual nila Tia Celsa. Aha. Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Quédate en mí. Desde mi mente, tu corazón. Asan na yung barya? Oh, kami oh. Tan tan tan. Asa ba yan? Taran tan. Tarararan tan. Sophie, alima, Sophie, alima. Oh. Tarara. Oh. 1, 2, 3. Sama me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yay! Happy Fiesta! Diba? Bravo! Ang saya-saya sa Manila. Ano, okay ba? Baka meron pa. Meron pa yan. Hanapin nyo. Biyak ka lang nakuha. Biyak ka lang nakuha. Ayan, So ayan po mga amigo, ganyan po ang ritual nila Tia Celsa. At yan po ang bahay nila Tia Celsa. Ito daw po yung playground ng mga bata. And then, syempre, ayos na po ang bahay nila Tia Celsa. Pati mga dekorasyon, inilagay niya po niya. At syempre, sabi nga po niya, ito raw po ang kanyang pamilya. Yan po. Nakakatuwa po dahil ang inyong Tia Celsa ay inayos talaga yung bahay. Inayos talaga niya yung bahay at lumiwanag at nagkaroon ng maraming space. Kaya po masayang-masaya po ang inyong Tia Mercy nung nakita po itong lahat ng ito. So ayan po ang inaugurasyon ng bahay nila Tia Celsa. At syempre papagandahin pa po natin ito. May mga gagawin pa po tayo sa bahay na ito. So, thank you so much po mga amigo. At abangan niyo po ang susunod na part sa inaugurasyon sa bahay ni Tia Celsa. Nakasando na si Kero. Biglaan po mga amigo.